Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fran Ramírez del equipo de Ideas Locas CDO de Telefónica y hoy vamos a hablar de videojuegos. Bueno, todos hemos visto proezas de los mejores deportistas. ¿Cómo llegan a ese nivel de rendimiento? Pues simplemente entrenando. ¿Y dónde entrenan los mejores atletas? Pues en centros de alto rendimiento o en gimnasios especializados. Hoy día en las empresas también nos hace falta entrenar a una clase muy especial de atletas, los algoritmos de Machine Learning, o también llamado aprendizaje de máquina. Pues bien entrenados pueden llegar a dominar un entorno específico, desde protegernos a los peligros de Internet, eso se llama Machine Learning orientado a la ciberseguridad, o a la compraventa, por ejemplo, de acciones, a los mejores precios posibles. O incluso mejor, cómo llevar al límite el dominio de un videojuego. Porque no hay solo IAs contra las que tú juegas, sino que también hay IAs que aprenden a jugar en las mismas condiciones que un ser humano. Y de hecho llegan a dominarlo, llegan a jugar mucho mejor, ¿no? Y aquí es donde entra OpenAI. Estos agentes de IA se basan en un tipo de Machine Learning específico llamado aprendizaje reforzado o Reinforcement Learning. La característica más llamativa de la técnica es que la gente de IA no tiene ni idea al principio del entrenamiento de lo que está haciendo. De hecho, no sabe si está jugando un juego o haciendo cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Por tanto, este tipo de aprendizaje se basa en la evolución de la práctica y los resultados obtenidos en base a recompensa o castigo a la hora de aplicar una acción dentro de un entorno específico. OpenAI Gym nos ofrece un entorno no solo para videojuegos, sino para cualquier tipo de reto, como por ejemplo enseñar a caminar a un robot. OpenAI y su framework Gym nos ofrece un entorno para nuestra IA en el cual es posible entrenarla para que aprenda a jugar a videojuegos desde los más clásicos de la consola Atari 2600 como Breakout o Mix Pac-Man, con los que yo me he criado desde pequeño, hasta otros mucho más complejos como nuestro querido Doom. Pues bueno, hoy está con nosotros mi colega y amigo Enrique Blanco Enríquez, con quien he compartido varios proyectos relacionados con OpenAI Gym y también con Machine Learning que podéis encontrar en nuestro blog de Luca. Así que, hola Enrique, ¿por qué te interesaste específicamente en OpenAI y más en concreto en OpenAI Gym? Hola Fran, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que para mí un verdadero placer estar realizando este Code Talks for Devs sobre aprendizaje reforzado. Y respondiendo a tu pregunta sobre por qué nos interesamos tanto por OpenAI, pues bien, en el departamento de Ideas Locas aquí en CDO vimos OpenAI como una oportunidad perfecta para entrenar algoritmos de aprendizaje reforzado con los cuales no habíamos tenido oportunidad todavía de pelearnos. Todos aquellos que tengáis una mínima noción de Machine Learning sabréis que el aprendizaje reforzado es un paradigma de aprendizaje por el cual se tiende a maximizar, a enseñar a un agente a maximizar recompensas probando diferentes acciones sobre el entorno, ¿no? Y OpenAI es perfecto porque nos ofrece múltiples entornos basados en videojuegos clásicos que nos permitirán entrenar e investigar los pormenores de los algoritmos de aprendizaje reforzado. Bueno, OpenAI es una empresa de investigación en temas de inteligencia artificial. Su objetivo es el de promover todos estos avances de manera que sea beneficioso para la sociedad, colaborando de forma desinteresada con otros investigadores e instituciones. Detrás de esta empresa están personas tan famosas como Elon Musk, Sam Altman, por ejemplo, a quien ya conoceréis por fundar Y Combinator, Hacker News. Pero lo más curioso de esta empresa es que realmente está fundada por el temor que tiene esta gente a que la inteligencia artificial evolucione de una manera dañina para el ser humano. Por lo tanto, quieren investigarla al máximo para saber realmente cómo protegernos de una evolución peligrosa de este tipo de tecnología. Vale, pues aparte de los videojuegos, ¿qué otros posibles usos le podemos dar a lo que se ha aprendido en OpenAI Gym? Efectivamente, nuestro interés en OpenAI no se centra única y exclusivamente en los videojuegos clásicos. Todos somos muy frikis aquí, nos encantan los videojuegos, nos encanta jugarlos, pero lo que queremos hacer es, aprovechando este entorno tan atractivo, este conjunto de entornos retro tan atractivos, poder aplicar la mayor cantidad posible de algoritmos de aprendizaje reforzado para aprender y poder extrapolar al mundo de la ciberseguridad. Esto es algo con lo que, por ejemplo, ya comenzaste tú, Fran, hace un año, y cuando yo entré en el departamento de Ideas Locas lo tomamos de una manera un poco más activa. Vimos que tenía una aplicación al mundo de la ciberseguridad bastante potente. Por poner un ejemplo, se pueden aplicar algoritmos de aprendizaje reforzado haciendo uso de OpenAI para la detección de virus, por ejemplo.
también para simular el comportamiento de una persona en una página web. Por lo tanto, la aplicación al mundo de la ciberseguridad de este tipo de entorno, con ese tipo de algoritmos de aprendizaje reforzado, se convierte en algo muy potente y queremos explotarlo, ¿no? Y para ello hemos comenzado a jugar un poco con los videojuegos, como son Breakout, Space Invaders, etc., para intentar familiarizarnos al máximo con los pormenores de este tipo de paradigma de aprendizaje. Y como siempre, ya sabes que nos gusta mucho el código fuente, así que ¿nos puedes mostrar algunas líneas de código y así vemos cómo funciona Jim con algunos ejemplos prácticos? Por supuesto, Fran, ya sabemos que a ti te gusta mucho trastear y con tus scripts y ver el código fuente, así que vamos con ello, aunque primero necesitamos una pequeña introducción teórica sobre lo que nos vamos a enfrentar. Como ya he dicho, OpenAI es una empresa de investigación en temas de inteligencia artificial y principalmente todo el entorno OpenAI lo vamos a usar para aprendizaje reforzado, reinforcement learning, el entrenamiento y testeo de inteligencias artificiales, en este caso en entornos retro de videojuegos. Nos permite incorporar algoritmos de aprendizaje reforzado de manera muy rápida y además comparar performance entre ellos de una manera también bastante inmediata, ¿no? Lo cual lo hace bastante interesante. La primera parte que necesitamos os recomiendo primero también que os veáis el webinar de Lookup, donde Fran y yo explicamos bastante bien hace unos meses cómo montar nuestro entorno, también mostramos algunas de las demos que vais a ver a continuación sin entrar tanto en código y también recomendamos sobre todo leer los artículos que primero empezó Fran y que luego retomamos ambos, tanto sobre aprendizaje reforzado como aprendizaje reforzado profundo, ¿no? En este caso nos encontramos con que necesitamos preparar la rejilla de juegos. Vimos que este entorno tiene un muy buen funcionamiento en un Linux Ubuntu 16.04. Está basado en un sistema VNC, un programa de software libre que permite controlar en remoto un equipo viendo la pantalla. Luego también necesitamos Universe, que es una plataforma que permite estudiar diferentes entornos, como por ejemplo juegos, páginas web o aplicaciones en tiempo real. Utiliza un contenedor Docker para empaquetar el programa que queremos estudiar, permitiendo, por ejemplo, enviar eventos relacionados con el ratón, el teclado y recibir información que hay en pantalla, así como la correspondiente recompensa, que como veremos a continuación es imprescindible, ¿no? Hicimos uso de Anaconda, que no es más que una librería Python dedicada a entornos de Machine Learning, TensorFlow, que es la biblioteca creada por Google capaz de entrenar redes neuronales, entre otras tareas de inteligencia artificial. Y también necesitamos hacer uso de un equipo de una CPU potente. En este caso, con una CPU potente será necesaria, no vamos a necesitar GPU. Luego ya para tareas de Deep Learning y que en el caso de entrenamiento sí necesitaríamos GPU, pero de momento con una CPU para los juegos más simples y más sencillos nos valdrá. Con respecto a cómo funciona el aprendizaje reforzado, pues es muy sencillo. Este gráfico es bastante aclaratorio. Por un lado tenemos un agente, una inteligencia artificial, que lo que toma es una observación del estado. Ejecuta una acción, principalmente en un inicio de manera aleatoria. Esta acción genera un nuevo estado del entorno. Por ejemplo, en el caso del breakout, pues tendremos nuestro ladrillo, nuestra paleta, etcétera. El entorno estará caracterizado por la posición de cada uno de estos elementos. Y una vez que se haya realizado esta acción y que esto derive en un nuevo estado del entorno, obtendremos una determinada recompensa y una nueva observación de estado. Esto, en un bucle, es lo que usará el agente para aprender de este entorno y mediante una realimentación del entorno intentar aprender a maximizar la recompensa episodio tras episodio. Esto es simplemente aprender mediante ensayo y error. Lo más básico a la hora de ejecutar un entorno de OpenAI está resumido en esta breve diapositiva. El pseudocódigo es muy sencillo. Primeramente cargamos el entorno env, iniciamos con una recompensa nula, generamos un entorno aleatorio y definimos un número de episodios en el que queremos hacer a nuestro agente investigar su entorno, ¿no? Lo que hacemos es que primero habilitamos la representación del entorno para que el agente pueda tomar la información del mismo y tomamos una acción en base a una política de acciones que vamos a llamar pi, que por lo general en un principio suele ser de carácter aleatorio. Esta nueva acción pasada al entorno nos da una nueva observación, recompensa, etc. Esta recompensa es la que iremos sumando a nuestra recompensa, que en un inicio será 0. En el caso de que nos encontremos con el caso terminal,
finalizaremos el juego. Hay algunas definiciones importantes que hay que tener en cuenta en aprendizaje reforzado. Por un lado, la definición de estado, que describe la situación actual del entorno, la acción, que son los pasos que realiza la gente en función de las entradas recibidas y de las políticas elegidas. La política, que son las reglas que utiliza ese agente en base a las entradas de un estado para elegir una opción y obtener una recompensa, y esta es elegida por el programador. Y por otro lado, la recompensa, que se obtiene una vez se ha ejecutado una acción. Uno de los primeros ejemplos que se suele poner para visualizar cómo funciona este pseudocódigo en el mundo real, pues son con los juegos más conocidos, ¿no? Mrs. Pac-Man, Space Invaders, etc. Ahora lo que vamos a ver es sobre una máquina virtual, vamos a ver cómo se importan las librerías, cómo se genera el espacio de observaciones, cómo se le pasa una acción a ese espacio de acciones, y veremos cómo el algoritmo, el agente va investigando en un principio de manera desafortunada el entorno y por supuesto pues morirá con bastante rapidez. En esta primera demo lo que queremos mostrar es de manera muy simple la sencillez del código Python que nos permite levantar un entorno de OpenAI, que nos permite renderizar un entorno de videojuego retro y además montarnos un agente que de manera aleatoria vaya investigando el entorno para saber, con el paso del tiempo, qué acción tomar en función del estado del juego en el que se encuentre, ¿no? Como comentaba anteriormente en el código, pseudocódigo de la diapositiva, primeramente lo que hacemos es un reset de nuestro entorno gráfico, situamos nuestra recompensa a 0 y cargamos una renderización aleatoria del juego, ¿no? Que es aquí donde va a empezar el agente. Para poder dar el primer paso en el entorno, tomemos una acción aleatoria dentro del espacio de acciones sostenido, ¿no? Dentro de cada uno de los videojuegos. Una vez que le pasamos esa acción, que es aleatoria como acabo de comentar, obtendremos una observación, una recompensa, si estamos en la condición de game over o no, y si además tenemos vidas o no. Esto lo vamos metiendo en bucle en función de la recompensa que vayamos obteniendo y única y exclusivamente este bucle terminará si se da la condición de terminar, ¿no? Si lanzamos este código, y como vemos es muy sencillo, podemos renderizar algunos de los juegos más famosos. Por ejemplo, en el caso de Space Invaders, el código de ese entorno retro es Space Invaders-V0, ¿no? Vamos a correr un ejemplo de solamente un episodio con un número máximo de iteraciones de 1000. Correr este tipo de scripts es muy sencillo. No tenemos más que lanzar desde nuestro entorno, en este caso Universe, nuestro script, que sería 1/OpenAI/Jim. En este caso lo que decimos es que tenemos un espacio de observaciones de Space Invaders que tiene una dimensionalidad de 210 por 160 por 3 canales, uno por cada color en RGB. Estas son las acciones que puede tomar el agente, que en un principio las tomará de manera aleatoria, que serían Noob, Fire, derecha, izquierda, disparar hacia la derecha y disparar hacia la izquierda. De manera que ejecutando el primer episodio nos debería aparecer efectivamente el entorno. Lo que vemos es cómo el agente toma decisiones aleatorias y como vemos pues no dura mucho la partida, dado que solamente tenemos 3 vidas y una vez que las gasta alcanza la condición de terminar. Ha conseguido 120 puntos moviéndose de manera aleatoria, lo cual no está mal, pero como veremos posteriormente se puede mejorar haciendo uso de aprendizaje reforzado profundo. Otro de los ejemplos que nos gusta poner cuando queremos más o menos explicar cómo funciona el aprendizaje reforzado en este tipo de entornos es uno de los más sencillos que tiene soportado OpenAI, que es Carpol. Carpol, muchos de vosotros lo conoceréis, tiene unas reglas y acciones muy sencillas, basadas única y exclusivamente en mantener en vertical una varilla moviendo un carro dentro de una ventana de juego de izquierda a derecha. Entonces, uno termina el episodio si el ángulo de la varilla queda fuera de un intervalo predefinido, más o menos alrededor de más o menos 21 grados. Si la posición del carro queda fuera del intervalo más o menos 2.4 con respecto al centro, o si se han superado las 200 iteraciones y en ese caso ya se considera que te has pasado ese episodio, que has sido capaz durante más de 200 movimientos de mantener la varilla en una posición más o menos vertical. Cada acción que tome que lleve a un estado no terminal
te supone una suma de +1 en tu recompensa. Por lo tanto, podemos entrenar a nuestra gente haciendo uso de estas reglas. Y este ejemplo es tan sencillo que podemos llegar a entrenar a un agente haciendo única y exclusivamente búsqueda de ciertos parámetros del algoritmo de manera aleatoria. Básicamente lo que vamos a hacer es inicializar un estado aleatorio del juego y multiplicarlo escalarmente con un estado devuelto por el entorno de OpenAI. En función del signo de esa operación, elegimos una acción, que en este caso es un entero, 0 izquierda, 1 derecha. Si la acción tomada nos conduce a una recompensa +1, en este caso vamos a mejorar la recompensa obtenida con respecto al paso anterior, lo cual nos va a permitir almacenar esos parámetros como los mejores y compararlos con la siguiente observación del entorno. Entonces, lo que buscamos es encontrar una solución explorando todo el espacio que nos ofrezca nuestro entorno. Solo es posible o manejable, vuelvo a repetir, para entornos sencillos de este tipo, con muy pocas variables. Para este juego, por ejemplo, este resulta la manera más rápida de conseguir los 200 puntos de recompensa. Hay otros métodos muchísimo más complejos, haciendo incluso modelos profundos, en los que se tarda muchísimo más tiempo y no es tan efectivo como hacer una búsqueda aleatoria de los parámetros. En este caso os mostramos este script sobre Carpool y Random Search para que veáis también lo sencillo que resulta incluir un algoritmo de aprendizaje reforzado, aunque sea buscando parámetros de manera aleatoria, dentro de la estructura de pseudocódigo que ya introdujimos anteriormente, como era el de crearte un agente que de manera aleatoria se mueve en un entorno como es los marcianitos, ¿no? En este caso, dentro del Carpool lo que hacemos es que simplemente elegimos una acción en función de un producto escalar que definamos entre dos vectores, que serían los mejores parámetros que tengamos y la observación que te devuelve el entorno. Y de esta manera, siguiendo exactamente el mismo pseudocódigo, la misma estructura de script, seremos capaces de enseñar a nuestro entorno a pasarse o a conseguir la reward máxima que te permite este entorno, que son los 200. Como hemos visto, y aunque resulte sorprendente, no le cuesta mucho a la gente encontrar la manera, a pesar de que está llevando a cabo una búsqueda aleatoria de parámetros, de pasarse el juego. Solo le lleva entre 13 y 15 episodios de media para poder mantener la varilla siempre en estado vertical. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre si nuestro juego es más complejo? Si tenemos un espacio de nuestro estado muchísimo mayor, si tenemos un número de acciones a tomar un pelín más grande. En este caso, la complejidad de nuestro algoritmo va a aumentar y es más que probable que necesitemos de nuevos recursos, aunque sigamos dentro de un mapeo aleatorio de nuestro algoritmo de aprendizaje reforzado para llegar a una determinada solución. Y el siguiente juego, que es Taxi, que muchos de vosotros seguramente lo conoceréis, es el que necesita un nuevo tipo de algoritmo que nos permita encontrar una solución. En este caso, la teoría del juego de Taxi es muy simple. Tenemos 4 localizaciones que están etiquetadas con diferentes letras y colores. Nosotros somos un taxi, nuestra misión es recoger a un pasajero en una ubicación y dejarla en otra. Las recompensas que obtenemos en nuestro juego son 20 puntos por cada pasajero que logremos llevar a su destino de manera satisfactoria. Se nos resta un punto por cada paso que damos durante el trayecto y se nos penaliza con 10 puntos si se recoge o se deja un pasajero de forma ilegal. Muy bien, con estas reglas y de manera muy rápido, simplemente lo que queremos es dejar a nuestro pasajero en el lugar correcto tras haberlo recogido. De manera que lo que tenemos es que maximizar nuestra recompensa moviéndonos en este pequeño mínimo recuadro que tenemos aquí. Puede parecer complejo, pero no lo es. En realidad, este estado no son más que un estado vectorial de 500 elementos, un array de 500 elementos, en el que nos tendremos que mover de manera más o menos inteligente. Lo que tenemos es un espacio de observación, como he dicho anteriormente, de 500 elementos, 500 enteros, desde 0 hasta el 499.
Y las posibles acciones que podemos tomar son 0, que es ir abajo, 1 hacia arriba, 2 derecha, 3 izquierda, 4 recoger el pasajero y 5 dejar el pasajero. De manera que nosotros vamos a ir haciendo una búsqueda aleatoria de estos parámetros para poder entender qué es lo que está pasando. En este vídeo tenemos una demo de cómo funciona este... En este vídeo tenemos una demo de cómo funciona este script. Simplemente ejecutamos el script de taxi. Como vemos, van corriendo varios episodios hasta que conseguimos obtener recompensas positivas. Más o menos le ha llevado unos 2000 episodios empezar a obtener recompensas positivas cercanas a 20. Como vemos en un principio, en el episodio 0 obteníamos recompensas de menos 542. En este caso estamos haciendo una búsqueda aleatoria también de parámetros. En función de ellos tomaremos una determinada decisión y sabremos obtener la acción que le corresponde a un determinado estado de nuestro entorno. Como decía anteriormente, volviendo a lo anterior, solamente eran necesarias unos 2000 episodios más o menos para que nuestro agente empezara a obtener recompensas positivas. Por lo tanto, no nos lleva mucho tiempo llevar a cabo un mapeo aleatorio de toda nuestra tabla Q, porque solamente está compuesta por 3000 elementos. En este caso, también debemos introducir un concepto nuevo que sería la ecuación de Bellman. Esta ecuación de Bellman nos permite ir haciendo un mapeo de todos estos valores de la tabla Q, así es como se van actualizando poco a poco. Y vemos que con este tipo de fórmula que tenéis aquí mostrada, pues se obtienen buenos resultados tras pocos. ¿Qué es lo que ocurre si nos movemos hacia juegos mucho más complicados? Hasta ahora hemos visto una renderización aleatoria de un juego complejo, pero como hemos visto, el pseudocódigo es bastante simple. Por otro lado, hemos visto Carpol, que es muy sencillo, simplemente son dos acciones izquierda-derecha con un espacio definido por un array de Q de una longitud de 4 elementos. Y por otro lado tenemos Taxi, que ya de por sí es complejo, pero que se puede explicar con 500 enteros y con 6 acciones. ¿Qué es lo que ocurre si tenemos que migrar a juegos más complejos, como decía anteriormente, el Breakout, el Space Invaders, que tienen un tamaño, si no recuerdo mal, de 210 por 160 píxeles, además de 3 canales RGB? Pues aquí ya tenemos un problema, porque el número de posibilidades que tenemos en cada uno de estos juegos es muy elevado. Es de 2 elevado a 210 por 160. Os invito a hacer esa cuenta en una calculadora. No vais a poder hacerla. En este caso, hacer una búsqueda aleatoria de parámetros para optimizar una tabla Q se haría algo totalmente impracticable. Por lo tanto, necesitamos distintos recursos para entrenar modelos en juegos de mayor dimensionalidad. Vamos a necesitar hacer uso de redes neuronales convolucionales a las que vamos a incorporar algoritmos de Q-Learning. También es imprescindible preprocesar agresivamente los inputs de nuestro modelo, haciendo un stacking de estados, acciones, recompensas y outputs consecutivos para crear una memory replay que veremos a continuación durante el entrenamiento que nos permita optimizar nuestra red neuronal. También tendremos que ser bastante más inteligentes y definir una política de muestreo aleatoria de esa memoria durante el entrenamiento. No nos va a valer con una simple muestreo aleatorio de nuestros parámetros, no. Vamos a necesitar definir una política inteligente en la toma de decisiones por parte de nuestra gente. Y además, si es posible, necesitamos, para el caso de entrenamiento, una optimización en GPU y el abandono de máquinas virtuales. TensorFlow con funcionalidad GPU habilitada se convierte en algo imprescindible, porque los tiempos de entrenamiento a los que nos enfrentamos para estos juegos, aunque sean retro y sean pequeños, ya de por sí son complejos, son bastante elevados. Con una GPU se tarda aproximadamente entre 1 y 2 semanas en entrenar un modelo de este estilo, para que empiece a pasarse el juego de manera correcta. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que hay que abrocharse el cinturón porque vienen curvas. En este caso vamos a necesitar ordenadores potentes para poder entrenar nuestros agentes. Vale, continuamos con la parte de OpenAI y Deep Learning. Como hemos dicho anteriormente, aquí es donde quiero empezar. Vamos allá. Bueno, empiezo. Como he dicho anteriormente, si queremos comenzar a entrenar juegos más complejos, requerimos
Empezamos. Como he dicho anteriormente, si necesitamos entrenar juegos mucho más complejos, vamos a necesitar nuevos recursos. Vamos a necesitar redes neuronales convolucionales, redes neuronales profundas a los que incorporar algoritmos de Q-Learning. Además, vamos a necesitar preprocesar de manera muy agresiva los inputs del modelo para que no nos lleve tanto tiempo entrenar nuestro algoritmo. También necesitaremos realizar un stacking de estados, acciones, recompensas y outputs consecutivos en una memoria que nos permita hacer un resampling durante el entrenamiento de todos esos estados para conducir más rápidamente nuestra red neuronal hacia un estado de mejor aprendizaje. Por otro lado, también vamos a necesitar definir una política más refinada a través de un muestreo aleatorio de la toma de acciones. Y además necesitaremos también hacer uso durante el entrenamiento de TensorFlow con funcionalidad de GPU habilitada para que nuestro entrenamiento sea bastante más rápido. A continuación, de manera muy rápida, vamos a plantearnos brevemente las complicaciones derivadas de migrar a juegos de mayor complejidad. Vamos a mostrar cómo iterar con los entornos de Breakout y de Space Invaders. Describiremos sus espacios de observación, de acciones y las condiciones que hacen que se acabe una partida. Introduciremos conceptos de Q-Learning aplicados a Deep Learning, lo cual nos servirá como punto de partida para entender por qué se hace uso de este tipo de arquitecturas profundas para el entrenamiento de agentes en entornos complejos, así como también la lógica que se va a seguir para entrenar el modelo. También se dejará indicada la lógica del entrenamiento y del testeo, el preprocesado de los inputs con los que vamos a entrenar y probar el modelo, también la arquitectura elegida para ambos entornos y las características de las máquinas donde se han entrenado ambos agentes. En este caso nuestros juegos pues son muy conocidos, en este caso pues son Space Invaders y Breakout. Para el entorno de Breakout V0 pues tenemos un espacio de observación que se puede consultar en Python con m.observationSpace, es una matriz, un tensor, en este caso de 210 filas por 160 columnas por 3 canales en RGB, y tenemos un espacio de acciones que es bastante sencillo. En este caso serían 4, sería hacer nada, fire, write y left, simplemente 4 números enteros, desde el 0 hasta el 3. Muy similar es el entorno de Space Invaders, que con la misma dimensionalidad del espacio de observación. En este caso tenemos un número de acciones superior. Tenemos 6 acciones posibles que podemos realizar en nuestro juego. Sería no hacer nada, disparar izquierda-derecha, disparar hacia la izquierda y disparar hacia la derecha. Por lo tanto, todos estamos familiarizados con el tipo de juego que se presenta en este caso. Todos hemos jugado, creo que a Breakout y a Space Invaders. Única y exclusivamente conseguiremos la condición de terminal en un episodio de Breakout V0. Si se pierden las 5 vidas de las que se disponen al principio, se consiguen romper todos los ladrillos antes de conseguir la condición de Game Over. Y se conseguirá un fin del episodio en Space Invaders si se pierden las 3 vidas con las que iniciamos una partida. Es bastante más fácil acabar en Game Over, los alienígenas toman la Tierra en el planeta, o si por el contrario conseguimos matar a todos los alienígenas de nuestro juego, ¿no? En este caso ya tenemos bastantes conceptos introducidos anteriormente de lo que es aprendizaje reforzado. En esta diapositiva básicamente lo que buscamos es entrenar un algoritmo que busque maximizar la recompensa en cada episodio. Por supuesto, el agente lo que va a hacer es recoger imágenes del entorno de juego que lo inyectará en una red neuronal. Esto le permitirá estimar qué acción debe elegir dado el input a un determinado modelo. Tanto para construir la arquitectura de la red profunda como para hacer los cálculos pertinentes se ha hecho uso de la librería TensorFlow. Los valores de las acciones estimadas por el modelo dado una cierta entrada son generalmente referidos como los Q-values. En el caso de que estos valores fueran conocidos de antemano,
el agente solo tendría que seleccionar la acción que maximiza un determinado Q-value para cada estado del juego observado. Sin embargo, estos Q-values deben ser explorados mediante un proceso de entrenamiento extenso, dado el ingente número posible de estados que se deben explorar. Más o menos, dada la dimensionalidad del estado de las observaciones que tenemos, el número de filas de una Q-table, si extrapolamos a una Q-table, en este caso sería 2 elevado a 160 por 210, y es impracticable enfocar su optimización haciendo uso de una búsqueda aleatoria. Por lo tanto, debemos explorar nuestro entorno de una manera más o menos inteligente. Por lo tanto, en un principio, los valores de las acciones vamos a inicializarlos en torno a 0, dejando a la gente tomar acciones aleatorias en el juego. Cada vez que la gente obtenga una recompensa positiva, esto quiere decir que en el caso del Breakout, por ejemplo, destruya un ladrillo, o en el caso de Space Invaders, mate a un alienígena, los pesos y los bias de las capas de la arquitectura se van a ir actualizando, lo que permitirá que la estimación de los Q-values sea cada vez más refinada. Las técnicas de aprendizaje reforzado a la hora de aproximar el mapa de estados y acciones del entorno suele ser bastante inestable cuando se usa una red neuronal profunda. Esto viene causado por la no linealidad de las redes neuronales o por el hecho de que pequeñas actualizaciones en los Q-values junto con una política de control poco adecuada, como es el caso del inicio del entrenamiento, puede cambiar drásticamente la acción a realizar. Por ello, se conduciría a estados del entorno muy diferentes. Y por todo esto y con la intención de mitigar las inestabilidades que pudieran aparecer durante el entrenamiento, se suele recurrir a un muestreo aleatorio de un gran número de estados, acciones y recompensas para explorar la mayor cantidad posible dentro de la casuística existente y así evitar divergencias o estancamientos en el entrenamiento del modelo. El agente, al fin y al cabo, debe investigar el entorno lo más posible y enfrentarse a la mayor cantidad de situaciones posibles que le permitan investigar el entorno y, por lo tanto, aprender qué es lo que tiene que hacer, ¿no? En esta diapositiva, como se indicó anteriormente, la misión del agente es interactuar con el emulador con la intención de aprender qué acción tomar dado un cierto estado o subconjunto de estados con la misión de maximizar la recompensa a obtener derivada de esa acción. Bueno, una función que devuelve la acción óptima realizada en un cierto estado queda definida en esta diapositiva, que es la función Q de SDA. Esta función se conoce como la ecuación de Bellman. Esto indica que el valor de la función Q para un cierto estado S y una acción A no representa más que la recompensa actual R para ese estado, S, nombrado como S, y una acción A, más la recompensa esperada derivada de la acción nueva, vamos a llamarla A', y un estado posterior, S', que está corregido además todo esto por un factor de descuento gamma, que se suele elegir entre 0 y 1, un float entre 0 y 1. Este hiperparámetro de descuento nos permite decidir cómo de importantes son las recompensas futuras con respecto a la recompensa actual. Para los dos casos que nos ocupan, los valores cercanos a gamma aproximadamente 1 serán más óptimos para el juego del Breakout, por ejemplo, dado que las recompensas no se obtienen inmediatamente después de aplicar una acción, sino tras la ejecución de varias acciones posteriores una vez conocido si la acción concreta fue acertada. Nosotros podemos golpear la pelota, pero esa pelota no va a llegar hasta varios frames después a un ladrillo y por lo tanto no se va a sumar un punto de manera inmediata que nosotros tomemos una acción. Y eso la gente también debe tenerlo en cuenta. Esto es muy importante. En esta diapositiva, básicamente, dada la gran cantidad de frames por segundo a procesar y la elevada dimensionalidad de los estados a manejar, es necesario un mapeo directo de la causalidad estado-acción. Por lo tanto, hacer un mapeo inmediato de esa causalidad resulta impracticable. Por lo tanto, necesitamos aproximar la función Q mediante un muestreo aleatorio de un elevado número de estados, recompensas y acciones recogidos por el agente. Generalmente la función de pérdida, que es la loss function elegida y que se busca minimizar, es la que conocemos como el error cuadrático medio, la root mean square error de toda la vida, entre los Q-values obtenidos como resultado de aplicar nuestro modelo y los valores Q esperados, ¿no? Para encontrar el mínimo de la función anterior, se hace uso del algoritmo de optimización iterativo gradient descent. Gracias a este algoritmo, calculamos radientes de la función de pérdida para cada peso y estos se van desplazando en la dirección que minimice la función.
Sin embargo, encontrar los mínimos de la función no lineal puede resultar muy complicado, especialmente por la posibilidad de quedarnos estancados en un mínimo local, lejos del mínimo global al que queremos ir, ¿no? O en una parte cuasi plana de la función. Por tanto, optimizar una red neuronal es una tarea muy complicada, altamente dependiente de la calidad y de la calidad de los datos, de la cantidad de los datos con los que se entrena el modelo, y también la complicación de optimizar la red también vendrá dada por la arquitectura de la misma, entendiendo que a mayor número de capas y a mayor dimensionalidad de las mismas, se tendrá que abordar la optimización de un mayor número de pesos y de biases. En esta diapositiva, como se ha especificado hasta ahora, nuestro agente debe elegir una política de acciones adecuada que nos permita aproximar satisfactoriamente una función QDSA que maximice la recompensa obtenida, ¿no? Para poder lidiar con la complejidad derivada de un conjunto de estados complejos y poder aproximar a esta función, necesitamos aplicar esta función de Bellman que acabamos de ver, los algoritmos conocidos de aprendizaje reforzado a redes neuronales profundas, en este caso a redes neuronales convolucionales, como veremos a continuación. Este tipo de redes que incorporan algoritmos de Q-Learning se conocen como Deep Q Networks. Para este tipo de entrenamiento, las redes neuronales a usar son las llamadas Convolutional Neural Networks, las cuales se han demostrado a lo largo de la historia de Deep Learning ser arquitecturas con un excelente comportamiento a la hora de reconocer y aprender patrones basados en imágenes, como es el caso que nos ocupa en este COTO, ¿no? Este tipo de redes toman los valores de los píxeles de los fotogramas que se le entregan como un input. De manera genérica, una red neuronal profunda tomará los valores de los píxeles como input a su modelo. Generalmente se comienza con una capa de dimensiones similares al input del modelo y se termina con una capa de dimensión reducida al espacio de acciones en el entorno. Por ejemplo, para el caso de Breakout serían 4, para el caso de Space Invader sería 6. Esta representación de las entradas se irán abstrayendo en mayor medida según se profundice en la arquitectura y terminarán reducidas a una capa densa final con un número de salidas igual al número de acciones. Entonces, tener una arquitectura con varias capas nos permitirá extraer estructuras difícilmente identificables en entradas complejas. El número de las capas y su dimensión debe ser también cuidadosamente elegido, ¿no? Como se verá a continuación, incluir un elevado número de capas en nuestro modelo puede resultar contraproducente si lo que queremos es optimizar el tiempo de entrenamiento. En esta diapositiva lo que queremos es mostrar más o menos la lógica del entrenamiento que se ha seguido para entrenar al agente. A grandes rasgos, el algoritmo usado por el agente para las soluciones propuestas sigue los siguientes pasos. Primero, inicializamos todos los Q-values alrededor de 0. Se genera el modelo llamando a la clase de la red neuronal dedicada a estimar los Q-values dada una determinada imagen del juego. Se genera un estado a partir de la clase dedicada al preprocesado de las imágenes del entorno del juego. La estructura de esta clase dependerá de la estrategia elegida. Por un lado, si se usa una única imagen del entorno, resultará imposible determinar tanto la dirección del movimiento como la velocidad de la pelota y la pala. Una alternativa inmediata es contemplar la opción de incluir en el estado una segunda imagen procesada que muestra las trazas de los movimientos más recientes en el entorno de juegos. Otra alternativa, más inmediata, se basa en incluir en el mismo estado las últimas, por ejemplo, n imágenes del juego, con la intención de que se pueda deducir dirección, velocidad y también aceleración de los elementos del entorno de juego. Sea como fuere, independientemente de la estrategia empleada, la misión de esta clase es generar un estado con el que alimentar al modelo para obtener los Q-values. Una vez generado el input, se introduce en el modelo. Introducido en el modelo se toma una acción bien aleatoria con una probabilidad epsilon de obtener un Q-value más elevado. Esta política de toma de decisiones viene definida, como veremos a continuación, en la clase epsilon greedy que definimos en nuestro script, ¿no? Luego se añade el estado obtenido en 2, la acción tomada, la recompensa obtenida a la replay memory, y cuando esa replay memory, que es la que vamos a usar para entrenar nuestra red neuronal, esté llena o lo suficientemente llena, lo que hacemos es backpropagation. En la replay memory actualizamos todos los Q-values de acuerdo a las recompensas obtenidas. Ejecutar una optimización del modelo tomando batches aleatorios de la replay memory
es posible ya para nosotros, ya que esto nos permitirá estimar los Q-values impidiendo, sobre todo, overfitting durante las fases iniciales del entrenamiento. Y así además garantizamos un mapeo eficiente de todos los estados posibles de nuestro entorno. Por supuesto, guardaremos un checkpoint cada vez que se termine el entrenamiento de nuestra red neuronal, una vez que la replay memory esté llena, lo suficientemente llena. Y como último paso, pues seremos capaces de introducir en el modelo una imagen reciente del entorno al preprocesador de imágenes y repetir el paso desde el punto número 3. En este gráfico vemos más o menos cómo funciona nuestro código por detrás para entrenar ambos entornos, ¿no? Simplemente tenemos un modelo de input que se introduce en la red neuronal, se obtiene un Q-value, en función de ese Q-value y de una política pi de acciones obtenemos una acción que se mete al agente OpenAI, por el cual obtenemos un nuevo frame y una nueva recompensa. Todos esos nuevos datos, Q-values, acciones, recompensas, etcétera, se almacenan en una replay memory. Cuando esta replay memory está lo suficientemente llena, se actualizan los Q-values y se vuelve a entrenar el modelo. Se guarda un checkpoint que posteriormente se volverá a introducir en la neural network si queremos retomar el entrenamiento, si lo hemos parado por algún motivo, etcétera. Esta parte del checkpoint es, por supuesto, imprescindible, sobre todo si nuestro modelo tiene que entrenar durante días y días y días. Como he dicho anteriormente, pues hemos tomado varias alternativas a la hora de entrenar nuestro modelo. Uno de los factores más importantes para garantizar un buen entrenamiento del modelo, dado los largos tiempos de computación requeridos, reside en el preprocesado de la imagen y en la naturaleza del input a la red neuronal. Esto también afectará directamente a las rutinas a desarrollar de cara a la interacción con el entorno. Por lo general es recomendable que la imagen generada por el entorno de GIMP sea preprocesada antes de incluirlo en el modelo, generalmente con la intención de reducir su dimensionalidad, eliminando toda aquella información de la imagen que no nos sea de utilidad a la hora de entrenar una red neuronal. Los colores no nos importan. Nos importa simplemente la posición de la paleta, de la pelota y los ladrillos, por ejemplo, en el caso del breakout. Hay que hacer hincapié en que esta información debe ser obviada antes de introducir a los estados del modelo, porque tú puedes entrenar una red neuronal con esta información, pero te va a llevar muchísimo más tiempo. Las imágenes devueltas, como he dicho, por el entorno de OpenAI son arrays de 210 por 160 píxeles agrupadas en 3 capas RGB. El uso de memoria es bastante elevado, ya incluso aunque tengamos juegos bastante pequeños. Por lo tanto, el preprocesado es obligatorio. En este primer paso, lo que hacemos es que tomamos imágenes del juego y se procesan convirtiéndose a escala de grises, haciéndose un resizing, eliminando el fondo y usando un filtrado de imágenes sencillo para poder detectar el movimiento. El estado resultante de este preprocesado se compone de la última imagen del entorno de juego junto con una traza del movimiento de las trayectorias más recientes de los objetos. Otra de las aproximaciones que realizamos es dar al modelo 4 frames consecutivos en el tiempo. En este caso esto es necesario, pues un único estado como input no nos aporta nada de información sobre la velocidad y dirección de la pelota y la pala. Únicamente nos interesa el área de juego por el que se mueven la pelota y la pala y donde se encuentran los ladrillos. Por ello, los bordes de las capturas no aportan información valiosa al modelo. Esta zona se elimina. Además, a cada imagen lo que hacemos es que le disminuimos la resolución a la mitad y lo pasamos a blanco y negro en una escala binaria. Como hemos dicho, los canales RGB no nos interesan en absoluto. Vamos a ver ahora un poco más en detalle cuál era la arquitectura del modelo, tanto para Breakout como para Space Invaders. Aquí lo que hemos hecho, como he dicho anteriormente, era una red neuronal profunda convolucional. La primera capa convolucional consta de 16 filtros, un kernel 3x3 con un stride 2. La segunda capa convolucional duplicamos el número de filtros y en la tercera capa volvemos a duplicarlo. Bien, solamente mantenemos un stride 1 de todas formas. Posteriormente, incluimos con la misma activación que las capas convolucionales, con excepción de la última capa, una capa densa totalmente conectada, una fully connected de 1024 unidades. Vamos poco a poco reduciendo la dimensionalidad de esta parte plana de nuestra red neuronal hasta que llegamos a una última capa de salida con única y exclusivamente 4 unidades. Es muy importante mencionar en este caso que las representaciones aprendidas por el modelo se vuelven invariantes a su situación espacial, por lo que la red
A la red se le complica determinar la localización de un objeto y la imagen. Por ello, como primera opción de entrenamiento, lo que elegimos fue la alternativa de los cuatro frames consecutivos, disminuyendo la dimensionalidad a 2 imágenes de 84 por 84. En este caso ya teníamos 3 GB de RAM usadas en nuestra máquina virtual, y la verdad es que la máquina virtual que montamos en un inicio solamente tenía 6, así que ya por distintos procesos ya iba bastante pillada, por así decirlo. Lo mismo hicimos para Space Invaders. La arquitectura es muy similar, solo que la última capa tiene 6 unidades y quitamos una capa de 1024 unidades porque ya los tiempos de entrenamiento se nos estaban yendo demasiado largos. Se mantuvieron también los mismos valores de hiperparámetros que el modelo entrenado para Breakout V0. Como he dicho anteriormente, los tiempos de entrenamiento han sido bastante extensos, fueron bastante extensos. Teníamos una máquina virtual con 8,6 GB de memoria, con un Ubuntu 16.04. Migramos a otro equipo un poco más potente, donde ya directamente entrenamos Space Invaders V0, ya con una GPU con 4 GB de memoria. Esta ya tenía además una CPU de 16 GB de memoria. Y aquí el entrenamiento se aceleró bastante, pero aún así seguía siendo bastante largo. Los resultados del entrenamiento con Breakout, vemos cómo va evolucionando la puntuación media en la gráfica de la izquierda del todo, cómo va evolucionando la puntuación media de los últimos 30 episodios de testeo, y también cómo van estabilizándose los valores de los Q-values y los porcentajes de estado en la replay memory con Q-values mal determinados. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica de la derecha tenemos como al principio el error en la determinación de los Q-values es muy elevada, alrededor de los 500 episodios. Y posteriormente, ya cuando la red neuronal va aprendiendo, el porcentaje de error en la toma de la decisión por parte de la gente se mantiene estable entre el 10 y el 15%. Esto nos indica que, aunque nuestra red neuronal se podría haber optimizado en arquitectura y en hiperparámetros, nuestro agente tomaba en un 90% de las ocasiones una decisión acertada. Y como veremos a continuación, nuestro agente aprendió a jugar al Breakout y llegó a pasarse el juego. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la gente al principio tomando decisiones aleatorias, donde prácticamente no tiene ningún conocimiento de lo que hace. A veces acierta en darle a la pelota, pero es pura casualidad. Y aquí ya tenemos un ejemplo de nuestro agente ya ha aprendido a seguir dónde va la pelota y a devolverla hacia los ladrillos. Este entrenamiento pues, nos llevó aproximadamente unas 3 semanas. A lo que tiende la gente en este caso, y es muy gracioso, es a construir un túnel, que es lo que haríamos todos, ¿no? A construir un túnel en la pared de ladrillos y a dejar que la pelota haga su trabajo por la parte de arriba. Pues bien, esto es lo que hace el agente, ¿no? Empieza a construir un túnel, como veis ya está empezando a buscar el túnel, lo terminará construyendo más o menos a los 85 puntos, si no estoy equivocado, si no recuerdo mal. Hasta ahora solamente ha perdido una vida. Ahora perderá unas cuantas vidas porque la pelota empieza a ir muy rápido, pero como veis, el agente ya está empezando a buscar el túnel y ya lo ha construido. Y ahora lo que va a hacer el agente, le quedan solo 2 vidas, la última vida le va a cundir bastante, es a buscar colar la pelota por ese túnel. Aquí tarda un poco de tiempo en renderizar la siguiente vida, pero aquí ya lo que intenta es, como veis, todo el rato es intentar colar la pelota en el túnel. No os preocupéis que le queda solo una vida, pero esta vida le va a dar bastante puntuación. En este caso va buscando la pelota, meterla en el túnel y aquí lo consigue, claro, pues ahí como veis la paleta de hecho ni se mueve, o sea, la paleta se queda ahí quieta diciendo yo ya sé que si la pelota está por ahí es bastante improbable que me vuelva, en algún momento le volverá y ahí vuelve y ya ha perdido, pero como veis ha conseguido 340 puntos. La gente ha aprendido bastante bien a jugar a Breakout. Lo mismo pasó con Space Invaders, lo que pasa es que aquí Space Invaders es un juego muchísimo más complejo, además tienes un número de vidas más reducido.
y además tienes que tomar 2 acciones más que en Breakout. Como vemos, la puntuación media aumentó rápidamente durante el entrenamiento, durante los primeros 10.000, 15.000 episodios, y luego se estancó para posteriormente disminuir. Es posible que tengamos Q-values mal determinados. De hecho, creo que paramos el entrenamiento demasiado pronto y que estos podrían haber mejorado. La siguiente gráfica nos indica que nuestro agente tampoco tomaba todas las decisiones de manera correcta. Como vemos al principio del entrenamiento, gran parte de los Q-values de nuestra red estaban mal determinados. Luego volvió a decaer para posteriormente volver a crecer. El porcentaje de Q-values mal determinados continuó disminuyendo, pero como vemos en ningún momento bajó del 50% durante los 50.000 episodios que se entrenó a la gente. Esto quiere decir que a veces, la mitad de las veces, nuestro agente no tomaba decisiones de manera correcta, aunque conseguía sobrevivir bastante, como veremos a continuación. Este es un ejemplo de nuestro agente poco entrenado, prácticamente no se mueve de su sitio, lo único que hace es izquierda, derecha o prácticamente nada, a veces dispara porque toma acciones aleatorias y como veis pues tarda poco tiempo en morir, apenas se mueve de la izquierda de la pantalla y los marcianitos terminan cargándoselo rápidamente. A pesar de eso consigue 110 puntos, que no está nada mal, pero bueno, aquí se acabó su andanza por el mundo. Sin embargo, si conseguimos entrenar nuestro modelo, a pesar de que no estaba perfectamente entrenado, vemos cómo, spoilers, vemos cómo nuestro agente aprende a moverse más por el entorno, a disparar, incluso a protegerse debajo de las protecciones. Y empieza a disparar a través de las protecciones. Y esta última vida le dura bastante. Esta última vida consigue cargarse a una gran cantidad de alienígenas e incluso también es capaz de matar, como veis, a la máquina que va por arriba, que eso le da una gran puntuación. Y consigue una puntuación de 715 puntos. Está cerca de morir. Prácticamente ya muere con 715 puntos. Pero es un avance. Desde una media de 310 con 30 hasta una máxima de 715 es un logro para un agente que en este caso pues, está entrenando, creo que para el equipo de GPU aproximadamente una semana. Por lo tanto, como conclusiones de este tipo de aplicación de este tipo de redes neuronales es recomendable ejecutar el entrenamiento en una máquina con una buena memoria o en su defecto con una buena GPU. Con lo que nos hemos encontrado es que OpenAI te permite, con mínimos cambios en el código, extrapolar soluciones a diferentes entornos soportados dentro de la propia librería. Es que prácticamente el script, como vamos a ver a continuación, el script es prácticamente el mismo para ambos entornos. Las posibilidades de mejorar que hemos visto para ambos modelos quedan resumidas a continuación, ¿no? La estrategia usada nos ha permitido extrapolar la solución a diferentes entornos soportados por la librería OpenAI. Por ejemplo, se ha intentado entrenar un agente en el entorno Space Invaders. Para este último entorno se ha reducido el tamaño de la arquitectura, como hemos dicho, porque es que si no se nos iba el tiempo de entrenamiento. Sería conveniente, por lo tanto, investigar arquitecturas más eficientes para acelerar la convergencia a la solución. Hemos observado que acumular un número excesivo de capas hace que el entrenamiento sea considerablemente más lento, a pesar de haber habilitado GPU en nuestra máquina. Se podría disminuir, por lo tanto, el número de capas, sobre todo las densas al final de la arquitectura. También podría realizarse un cambio de enfoque en la arquitectura haciendo uso de una double VQN, que es lo que se está llevando hoy en día para enseñar a estas agentes a jugar a videojuegos. Las modificaciones, además, en la arquitectura y en el valor de los hiperparámetros han sido mínimas. No debemos olvidar que Space Invaders es un juego mucho más complejo que Breakout. También se podían explorar nuevos valores de hiperparámetros, por ejemplo, como disminuir el tamaño del batch, el factor de descuento, los puntos de partida de las tasas de aprendizaje, etc. También se podría investigar qué efecto tendría modificar el decaimiento en la aleatoriedad de toma de decisiones en las acciones, a ver si nuestro agente pudiera aprender un pelín más rápido. De la experiencia obtenida, por ejemplo, para el caso del Breakout, se ve conveniente mejorar la política de acciones, obviando en el entrenamiento la opción que tome la acción 1, por ejemplo, Fire. Podría ahorrar tiempo de entrenamiento y no desvirtuar tanto el aprendizaje.
Para ambos entornos también se podría forzar un mínimo porcentaje de acciones a ejecutar por el agente cada vez que se reanuda el entrenamiento de la red neuronal. También en el Space Invaders se podrían eliminar las acciones de noob, que sería hacer nada, right fire and let fire, porque realmente no nos interesa. Solo nos interesa que nuestro agente se mueva izquierda-derecha y dispare. También se deberían abordar técnicas de preprocesado de imágenes más agresivas, dirigidos a juegos más complejos. Una alternativa que nos ha quedado pendiente de estudiar y que podría dar buenos resultados, además de acelerar el procesado de imágenes, es el uso de algoritmos de aprendizaje no supervisado como PCA, Principal Component Analysis, para intentar reducir la dimensionalidad del input, sacar features, características y hacer posible disminuir también el número de capas y el tamaño de cada capa de la red neuronal. Y ahora vamos a por el código. Vale. Después de esto, lo que queremos es mostrar un poco cuál es la estructura de nuestro script para que veáis cómo se hace uso de TensorFlow para crear la estructura de la red neuronal, cómo se define la replay memory, cómo se redefine la política de acciones y cómo se construye el agente para alimentar y entrenar al modelo. Muy bien, en este caso queremos mostraros cuál es la estructura del agente que nos permite entrenar a una inteligencia artificial a jugar a estos juegos mucho más complejos. Como veréis, el algoritmo que hay por debajo es exactamente el mismo que usábamos para entrenar a juegos más sencillos como era Carpool o el Taxi, pero simplemente aplicado a una red neuronal profunda. En este caso tenemos una clase que sería nuestra clase de agente que nos permite hacer uso de este agente tanto en entrenamiento como en testeo. Y lo que vamos a hacer primero es, como veis, primero creamos el entorno de juego. Esto es exactamente igual que el caso anterior. Definimos algunas dimensiones como es el número de acciones, el tamaño de nuestro input, etcétera, si queremos entrenar o no queremos entrenar, si queremos renderizar mientras entrenamos o testeamos, etcétera. Y aquí básicamente lo que hacemos es, por un lado, cargamos nuestra política de acciones Epsilon Greedy. En un principio, la probabilidad de que nuestro agente tome acciones de manera aleatoria es del 100% y luego va a ir disminuyendo hasta el 10%. Si recordáis anteriormente era aproximadamente el valor de error que tenía nuestro agente en el caso del breakout, porque nuestro agente había aprendido bastante bien a jugar a ese videojuego. Luego, si nos encontramos en la fase de entrenamiento, lo que vamos a ir haciendo es ir disminuyendo la aleatoriedad de esos parámetros de toma de acciones de manera lineal. Podía tomarse otra aproximación, pero bueno, en este caso decidimos seguir la aproximación lineal, ir decreciendo poco a poco esos parámetros. También, por supuesto, queremos saber cada cuánto deberemos rellenar la replay memory, que recordemos estaba conformada por acciones, estados antiguos, recompensas, etcétera, para poder hacer posteriormente un uso de la misma en la actualización de esta red neuronal. Aquí definimos la replay memory con un determinado tamaño, en este caso pues con 200.000 conjuntos de esos estados, con 200.000 tensores, que es acción, recompensa y observación anterior. Lo que vamos a ir haciendo es ir rellenándole y cuando esté llena vamos a lanzar el entrenamiento. En esta clase lo que hacemos es mostramos la Neural Network y la Neural Network no es más que construir nuestro modelo para poder estimar nuestros Q-values. Vamos, por ejemplo, a buscar la Neural Network para que veáis cómo se puede construir con TensorFlow de manera muy fácil. Pues esta clase simplemente le decimos el número de acciones que es la dimensionalidad de salida de esa red y el tamaño de la replay memory. Definimos mediante placeholders todos los parámetros necesarios para definir nuestra red neuronal. Pues aquí tenemos, por ejemplo, el input a nuestra red, que simplemente pues, es el tamaño del input postprocesado, la learning rate, el tamaño de los Q-values, etcétera. Y posteriormente, pues aquí más o menos está resumido cuál es la estructura que tenemos definida en este script para
para redes convolucionales y las fully connected. Y aquí simplemente si usamos Pretty Tensor, que es una opción que ya no está habilitada, pero la opción, la versión de TensorFlow que se usa en este entorno sí lo permite, pues podemos ver que aquí con escasas 6 líneas os podéis definir vuestra red neuronal con 2 capas convolucionales y 3 capas fully connected densas tras un flattening de la última capa convolucional. Aquí también definimos nuestra función de pérdida, definimos también nuestro guardado de checkpoints, iniciamos la sesión, cargamos el checkpoint en el caso de que haya un checkpoint anterior. Y en el caso de que no tengamos Pretty Tensor activado, sino que simplemente tengamos TensorFlow crudo, lo que tenemos es, pues definimos nuestra función de activación y vamos definiendo nuestras capas layers, ¿no? Nuestras leyes convolucionales, para que vaya procesando nuestras imágenes y luego posteriormente pues nuestras capas densas, ¿no? Que terminan en una última capa densa de salida. De manera que los key values, que serían los valores de salida a la red, se van almacenando en nuestra replay memory. Aquí definimos pues nuestro square error, que será la función que posteriormente disminuyamos en la función de pérdida. Aquí también definimos nuestro optimizador, hacemos uso de RMS prop con un valor determinado de la learning rate y exactamente lo mismo que antes sin usar Pretty Tensor. Definimos nuestro salvado de checkpoints y definimos nuestra sesión en TensorFlow. Y esto es muy sencillo, es un script bastante extenso, está muy autoexplicado, pero es muy sencillo realizar el entrenamiento de este agente. Volviendo a la agente, vamos a volver a la clase agente, pues simplemente lo que nos quedaría sería lanzar el entrenamiento de ese modelo. Y está aquí definido con la función run. Y aquí está la estructura de código típica de OpenAI. Definimos un número de episodios y mientras no superamos ese número de episodios, cargamos nuestro entorno, preprocesamos el input, comprobamos que todavía nos quedan las suficientes vidas como para poder continuar con el juego, sacamos nuestro estado, obtenemos nuestros Q-values, definimos una acción en función de un valor epsilon, que puede ser una acción más o menos aleatoria en función del momento de entrenamiento en el que se encuentra nuestro agente, obtenemos una nueva imagen tras aplicar esta nueva acción. Esto es exactamente igual que el ejemplo más sencillo que os podríamos poner de OpenAI y obtenemos una recompensa. Y todo esto se va metiendo en la replay memory. Cuando la replay memory esté lo suficientemente llena, lanzamos un entrenamiento. Lanzamos una optimización de nuestra red neuronal. Cuando termine esa optimización de nuestra red neuronal, guardamos un checkpoint, hacemos un reset de la replay memory y volvemos a repetir este proceso de manera iterativa todas las veces que haga falta. Lo demás es simplemente pues, recursos que nos hemos metido nosotros para poder acceder a los pesos de la red neuronal, porque cuando entrenamos el Space Invaders nos encontramos con algunos problemas y queríamos ver esos valores. Por lo demás, este es el script, es un poco extenso, pero resulta bastante explicativo, ¿no? Y por otro lado, pues para lanzar el script, tanto en testeo como en entrenamiento, hacemos uso de todo lo que hemos enseñado anteriormente, importamos todo lo que hemos visto en el script anterior, única y exclusivamente le decimos qué entorno queremos. En este caso estábamos interesados en Breakout, un Space Invaders V0. Si queremos o no queremos entrenar, si entrenamos, pues empezará a entrenar. Si no queremos entrenar, simplemente testeará con respecto a un checkpoint que tengamos guardado en algunas de estas carpetas. Le podemos decir que renderice o no el resultado tanto de entrenamiento como de testeo. En entrenamiento no es recomendable porque además puede consumir muchísima memoria. En testeo sí es recomendable. También le decimos cuántos episodios queremos, tanto que entrene como que testee, y dónde queremos que guarde los checkpoints.
Y como veis, pues esto es un argparse simple en Python para ejecutar nuestro scripts, y esto nos da más o menos la recompensa media por cada 30 episodios de nuestro agente. Aquí, por ejemplo, lo tengo puesto para que corra durante testeo breakout durante 5 episodios. Esto es todo el código que os quería enseñar de manera muy rápida. Lo que queremos seguir investigando mi compañero Fran y yo es cómo extrapolar esto a, por ejemplo, detectar malware o detectar otras amenazas en tráfico de red. Y por mi parte nada más, Fran, muchísimas gracias. Para mí ha sido un verdadero placer. Espero que haya resultado interesante, instructivo, divertido, y os animo a investigar un poco más sobre el mundo del aprendizaje reforzado y OpenAI. Pues nada más, Enrique, muchas gracias. Y os tengo que confesar que a mí me flipa OpenAI. Yo soy un fan de OpenAI porque ya habéis visto que, aparte de los videojuegos, OpenAI Gym es un entorno perfecto para aprender técnicas de Machine Learning. Pero no os quedéis con los videojuegos. Utilizad OpenAI Gym también para resolver cualquier tipo de problema que esté orientado, por ejemplo, a los casos que hemos comentado antes de robótica, de física, o casi mejor, echa un vistazo a la página web de OpenAI Gym y la sección de entornos, y ahí verás todas las opciones que te ofrece. Seguro que vas a encontrar un entorno perfecto para tu proyecto, seguro. Así que te animamos a que programes tus propios agentes y nos cuentes tu experiencia con este fantástico framework. Así que nada más, esperamos que te haya gustado y nos vemos el mes que viene en el siguiente Code Talk. Muchas gracias.